Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Centroamérica. Les acompaña Armando Gómez y comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos en Costa Rica y es que el expresidente de ese país y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, tuvo que acudir a la Fiscalía Adjunta de Género esta semana para una indagatoria ante las denuncias de supuestos delitos sexuales contra dos mujeres de apellidos Morales y Arce. Siempre he contestado preguntas sobre cualquier tema y hemos tenido una relación muy cordial siempre los periodistas conmigo, pero en esta oportunidad mi abogado defensor me ha pedido que lo más conveniente en vista de que están los dos casos en la fiscalía, que no me refiera a ellos, así es que les pido que tengan esa conferencia. ¿El país merece una respuesta, no? No, es que hay un tema, el país merece una respuesta por parte de la Corte cuando resuelva el asunto. Nosotros no podemos referirnos porque hay dos personas que ejercieron su derecho a acceder a la justicia, a presentar denuncias y hay que ser respetuosos de esas dos personas. Donde el Ministerio Público formalmente y pone en conocimiento a señor Arias de la existencia del proceso en su contra. Sí, el estado de ánimo del expresidente, ¿cuál ha sido en estos días, don Eric? Ha sido un proceso de reflexión y respeto a la administración de justicia y a las personas denunciantes. Por recomendación suya y de la misma fiscalía no brinda declaraciones, don Óscar. Es que hay una norma de orden público que es el artículo 295 que obliga a las partes, no es que lo deja como una facultad, es que es una obligación no referirse en esta etapa. Nosotros entendemos que el país quiere más detalles, pero no se puede. Hay una norma de orden público que incluso implicaría hasta sanciones de corte procesal. Y además está también el respeto que tenemos que tener hacia esas personas denunciantes, ¿verdad? Don Eric, el trámite de hoy fue por las dos denuncias penales presentadas. Así es, sí es por las dos denuncias. ¿Se aportaron pruebas de parte de ustedes? Nosotros no podemos referirnos a detalles del proceso, solamente por lo que le acabo de manifestar. Recordemos que por este caso se seguirán presentando o se siguen conociendo más relatos de mujeres que dicen que fueron acosadas sexualmente por el ex premio Nobel y presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez. Cambiando de tema, el Departamento de Salud de Estados Unidos en Miami, Florida, abrió sus puertas a los medios de comunicación en el albergue de inmigrantes menores de edad que ingresaron a ese país sin compañía. Esto fue lo que constató nuestra cadena aliada, La Voz de América, durante una visita. Adolescentes provenientes de distintos países del hemisferio se encuentran en el resguardo de Homestead, localizado en Miami. Allí pernoctan los menores tras ser llevados por las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional una vez que fueron retenidos cruzando la frontera sur sin compañía y sin estatus legal. El Departamento de Salud de Estados Unidos permitió este miércoles el acceso de medios a la sede donde permanecen más de 1.500 menores de edad de ambos sexos. Nunca nos quedamos sin camas. Siempre podemos cuidar a los niños y asegurarnos de que estén bien atendidos en un entorno adecuado. En 2018, a pesar de la gran cantidad de niños que llegaron, siempre pudimos tener camas disponibles para ellos. El tiempo promedio de permanencia de estos muchachos en el lugar es de 67 días. Su destino, al salir del centro, es ir con sus padres o familiares en Estados Unidos o regresar a sus países, dependiendo de las decisiones de los jueces de inmigración. Ningún niño en este momento permanece en una estación de patrulla fronteriza. Las estaciones de la patrulla fronteriza son excelentes para la detención y tienen esencialmente por ley 72 horas para que estos niños sean traídos a nosotros y podamos comenzar el proceso de búsqueda de un patrocinador adecuado para ellos aquí en Estados Unidos mientras esperan sus trámites de inmigración. En el sitio hay más de 50 aulas de educación certificada en Estados Unidos. Aunque en nuestro recorrido constatamos estas condiciones, no recibimos autorización para entrevistar a ninguno de los jóvenes que permanecen en el albergue. José Pernalete, Voz de América, Miami. Seguimos hablando de migración y es que integrantes de la caravana de migrantes precisamente se enfrentan a policías en el albergue de Coahuila en México. El conflicto con los migrantes se inició desde inicios de esta semana cuando manifestaron su inconformidad por una supuesta agresión que sufrió uno de ellos, alegando
que están vulnerando sus derechos humanos y no se les permite el libre tránsito, aunque ya cuentan con visa humanitaria. Integrantes de la caravana de migrantes que están en el municipio de Piedras Negras intentaron salir por la fuerza del albergue en el cual se encuentran desde hace 10 días. Sin embargo, fueron contenidos por la policía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, 554 personas centroamericanas que ingresan a la caravana de casi 2.000 migrantes forman parte de ese albergue. Los migrantes insistieron en que están siendo retenidos en el albergue y que la única opción que les dan es trasladarse a otro punto de la frontera o ser regresados a sus países de origen. Opciones que por el momento no consideran. El gobierno de Coahuila emitió un comunicado en el cual dio a conocer que mantienen el diálogo con los migrantes de manera pacífica y que buscarán salvaguardar su integridad. Nos vamos al sur de América Central, y es que en Panamá las autoridades siguen atendiendo el flujo de migrantes cubanos que ingresaron por la frontera por Colombia. El grupo de inmigrantes se encuentra en Puerto Ovaldía y están siendo sometidos a un procedimiento de verificación sanitaria para evaluar su salud y de seguridad y de inmigración. Esto forma parte de algunos requisitos que están haciendo las autoridades panameñas. El Sistema Nacional de Protección Civil de ese país confirmó que se han trasladado más de 150.000 libras de asistencia humanitaria vía marítima y aérea en la operación Flujo Controlado 2. También la Fuerza de Tarea Conjunta ayuda con la operación de Flujo Controlado 2, asegurando los protocolos de seguridad. El Servicio Nacional de Migración comunicó que el pueblo panameño puede estar seguro que la situación que se presenta con los migrantes en Puerto Ovaldía se maneja de manera adecuada, profesional y respetando tanto la soberanía de Panamá como los derechos humanos de los migrantes. Los cubanos que integran esta caravana son más de 600 y entre ellos hay niños, bebés de brazos y mujeres embarazadas, pero son más de 1.000 los migrantes varados en la frontera sur de Panamá. El 57% de ellos son cubanos y el resto extracontinentales procedentes de países como Camerún, Ghana, Eritrea, Etiopía, además de algunos haitianos. Si no está conectado todavía con las redes de CB24, este es el momento idóneo, es el momento de hacer comunidad. Vamos a la pausa y al regresar le contamos de qué manera desde ya Nayib Bukele busca combatir la corrupción en El Salvador. Ya regresamos.
Continuamos en este repaso de las noticias que fueron titulares en América Central en Es Noticias Centroamérica. Ahora hablamos de El Salvador. Ahora le contamos que el presidente electo de ese país, Nayib Bukele, repudió los ataques contra el futuro gobierno, denunciando una campaña de atemorización hacia los funcionarios públicos que llegarían a este gobierno. En sus redes sociales, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, denunció que los corruptos han iniciado una campaña de miedo dirigida a los empleados públicos, sobre lo cual respondió que todo lo contrario, ya que según él, los empleados públicos por fin tendrán estabilidad, recibirán aumentos y promociones por mérito y no por conectes partidarios, y dejarán de ser acosados por no apoyar al FMLN. Bukele advirtió que los que sí deben de temer son los que violaron la ley, los que se han aprovechado de cuotas partidarias, los que cambiaron sus plazas políticas a técnicas para seguir lucrándose del dinero del pueblo y los que quieren ver al Estado como piñata. Ellos sí deben de preocuparse, sentenció el nuevo presidente de El Salvador, quien también fijó posición sobre la declaratoria del presidente Salvador Sánchez Serén de comprometerse a garantizar un traspaso de poderes de la forma más tranquila y pertinente. Le tomamos la palabra al presidente de la República y esperamos que los cambios que ya se hicieron al margen de la ley, como en los que se usaron subterfugios legales, o es decir, fraude de ley, desde finales del año pasado regresen al estatus en el que estaban. Lo que sí advirtió Bukele es que estará pendiente de procesar a los funcionarios públicos que estén contratando personal nuevo, cambiando plazas a ley de salario, vaciando militantes en el Estado, levantando actas con fechas anteriores, incrementando salarios y promoviendo cuadros, y confirmó que estos funcionarios serán personalmente investigados y procesados penalmente. Seguimos en El Salvador y es que el actual presidente de ese país, Salvador Sánchez Serén, pedirá a la Corte de Cuentas que se sume al proceso de transición para ceder el poder del gobierno a Nayib Bukele de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. La presidencia salvadoreña indicó en un comunicado que esta acción es parte del compromiso asumido por todo el gobierno en el Consejo de Ministros el pasado 7 de febrero de garantizar una transición ordenada y transparente. Esta es la primera vez en la historia del país que una administración invita a el ente contralor a participar activamente en una transición de gobierno, un reflejo del compromiso de transparencia sostenido por el mandatario durante todo el quinquenio. Así lo señaló este comunicado. También Sánchez Serén explicó que la decisión se suma a las instrucciones previas dadas por el presidente, en este caso él, al Ministerio de Hacienda para mantener la estabilidad fiscal y garantizar un proceso ordenado y transparente hacia el nuevo gobierno de Nayib Bukele. Nos alejamos del tema electoral y ahora le contamos que la Fiscalía General de El Salvador anunció el inicio de una investigación en contra del expresidente Mauricio Funes por supuesta compra de diputados durante su gobierno entre el 2009 y el 2015. El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, informó que ordenó abrir una investigación judicial en contra del expresidente Funes por la supuesta compra de diputados para obtener votaciones favorables en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2009-2015. El fiscal ordenó iniciar la nueva investigación en contra de Funes luego de conocerse a través de una publicación periodística que entre 2009 y 2015 el exmandatario posiblemente dirigió operaciones para obtener votos de diputados con un costo de $40 millones provenientes de fondos públicos. Para Funes, esta sería la quinta investigación judicial en su contra. Nos vamos al norte de El Salvador, nos vamos al norte de la región, y es que el diputado conservador Fernando Linares anunció que entregó al presidente del Congreso guatemalteco, Álvaro Arzú, un decreto para acabar con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala, CICIG. Pero como en el 2007 hubo un decreto del Congreso respaldando la decisión del Ejecutivo, es menester que el mismo Congreso termine con ese decreto
que respaldó la decisión del Ejecutivo, razón por la cual yo preparé otro decreto. Ya se lo entregué al presidente del Congreso para que él busque los consensos y se tome la decisión desde el Congreso para terminar con el acuerdo con Naciones Unidas que le dio vida inicialmente a la CICIG. Linares reconoció que él mismo preparó este documento y que se lo entregó a Arzú para que busque los consensos que dijo es el objetivo de terminar el acuerdo con Naciones Unidas que dio vida a la CICIG, y por ello, de su parte, considera y recuerda que el Congreso lo avaló también en su función de cancelarlo. Linares además insinuó que este tema pudo haber sido tratado en las 2 reuniones privadas que mantuvieron últimamente los presidentes de los 3 poderes de Guatemala. Esa posibilidad fue rechazada por el presidente legislativo, quien aseguró que el Parlamento no estuvo presente en esas citas que señala Linares, y es una irresponsabilidad el señalamiento de este tema. Seguimos hablando de la CICIG, y es que las Naciones Unidas denunció que en Guatemala aumentó la intimidación contra los jueces que colaboran con esta organización adscrita a Naciones Unidas. Naciones Unidas publicó un comunicado en el cual hace un llamado a garantizar un sistema de justicia independiente en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Expertos de la ONU en Derechos Humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando la intimidación y las amenazas contra los jueces que han colaborado con la CICIG, la Comisión contra la Corrupción e Impunidad que opera en ese país desde el 2007. Los expertos dicen que la decisión del gobierno de no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió el fin del acuerdo de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad ha debilitado el Estado de Derecho en Guatemala. Cambiamos de zona en América Central. Volvemos de nuevo a Panamá, y es que Panamá precisamente fue incluido por la Comisión Europea en la lista negra de países que no controlan el financiamiento al terrorismo, acción que ha sido rechazada por el gobierno canalero, que asegura que ha hecho los esfuerzos por garantizar la transparencia y seguridad en todo tipo de transacciones financieras. Ante la noticia reaccionó el gobierno panameño, que ahora llamará a consultas al representante de Panamá ante la Unión Europea, el embajador Miguel Verbolovskis, y establecerá un plazo de 30 días para anunciar pasos adicionales. Y es que el gobierno de Panamá rechaza de manera contundente la propuesta de la Comisión Europea de incluir al país en una lista de jurisdicciones de terceros países de alto riesgo con diferencias estratégicas en su régimen en la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo. Panamá reitera el llamado a establecer un diálogo franco y continuo que valore el compromiso y dedicación del país en la adecuación de su legislación y plataforma financiera para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos. Panamá exhorta a la Comisión Europea a reconsiderar la injusta medida tomada contra un país en un claro compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Volvemos al Triángulo Norte de América Central, y es que tras una reunión con altos mandos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que las fuerzas de seguridad están por liberar a ese país de las maras. Aquí se enfrenta el bien y el mal. Las familias, las comunidades que han vivido bajo la constante amenaza, bajo el sometimiento de maras y pandillas, tengan la plena seguridad que estamos en el proceso de liberar a Honduras de ese mal. Estas contundentes declaraciones las dio el presidente hondureño tras conocer un informe de logros y avances de la operación Morazán 2 que ejecutan las fuerzas de seguridad para combatir el crimen.
En ese sentido, Hernández destacó que la operación Morazán II ha tenido importantes avances, aunque, según él, falta mucho por hacer en los departamentos de Lloro y Cortés al norte del país y Olancho en el este de esa nación centroamericana. He visto un esfuerzo extraordinario en Operación Morazán II. Hemos avanzado de manera importante, pero también hemos dimensionado el enemigo al que nos enfrentamos, que es el mismo enemigo que ha tenido sometido al pueblo hondureño durante todos estos años. Sin embargo, el bien va a prevalecer sobre el mal. El gobernante hondureño además destacó los hallazgos y la lucha contra el aumento de los cultivos de marihuana en varias regiones del territorio catracho. También hemos visto un fenómeno de más cultivo de droga, particularmente la marihuana en ciertas zonas. Y esto muchas veces se utiliza como el factor detonante para otro tipo de actividad delictiva. Para el presidente Juan Orlando Hernández, con la nueva ley de tenencia de armas aprobada en 2018 por el Congreso hondureño, el crimen organizado ya no tendrá facilidades para obtener municiones o artefactos, en una nación que hace 6 años tenía una tasa de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy se ha reducido a unos 40 decesos por cada 100.000 habitantes. Momento de ir a una pausa comercial aquí en Es Noticias Centroamérica. Al regresar le contamos cuál ciudad guatemalteca, un destino turístico por cierto, prohibió el uso del plástico. Ya regresamos. Ya casi llegamos al punto final de Es Noticias Centroamérica, pero antes de eso le vamos a contar que más ciudades se siguen sumando a la idea de no usar las bolsas de plástico. Recientemente, las autoridades de la ciudad de Antigua, en Guatemala, decidieron prohibir la utilización de bolsas de plástico y otros productos desechables de este material. La entrada en vigencia de un acuerdo en esa ciudad busca hacer precisamente esa urbe más amigable con el ambiente. Este acuerdo estipula que
se prohíbe el uso y distribución de utensilios plásticos desechables como bolsas, platos o vasos. De forma individual se establece una multa de 300 quetzales, es decir, unos $40 a quien infrinja el acuerdo, mientras que a los comerciantes y empresas que usen y comercialicen plástico se les impondrá una multa de 3.000 a 7.500 quetzales, es decir, unos $401 a $1.000 respectivamente. El acuerdo, que fue anunciado el año pasado, pero que entró en vigencia hasta este 10 de febrero, advierte que de haber reincidencia la multa se duplicará. La ciudad colonial es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos en el Triángulo Norte de Centroamérica, y es que en El Salvador se realizó la firma del primer contrato de estabilidad jurídica para la inversión del proyecto de desarrollo del parque eólico Ventus, y se prevé que el parque supla de energía eléctrica a 80.000 hogares en este país centroamericano. El organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, PROESA, junto con el gobierno saliente del país, realizaron la firma del primer contrato con la sociedad Ventus S.A., entidad que se encargará de la realización del parque eólico Ventus. El objetivo del proyecto es proveer de energía eléctrica a 80.000 hogares en el país centroamericano. PROESA tomó un papel activo tanto en la promoción como en las licitaciones del proyecto y en la evaluación del cumplimiento de los requisitos que las empresas presentaron en sus ofertas. La construcción del parque eólico dará inicio este año y estará ubicado en el municipio de Metapán, justamente en el cantón La Joya. Ahora le contamos que un grupo de investigadores internacionales junto a la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya descubrieron una ciudad maya escondida bajo la selva de Petén en Guatemala, compuesta por al menos 600 edificaciones. El descubrimiento fue posible gracias a una novedosa técnica de cartografía de área llamada LIDAR, que mediante la combinación de radar, láser y GPS actúa como un escáner óptico que permite la obtención de un mapa 3D del terreno. El hallazgo revela que la civilización era mucho más grande, sofisticada y avanzada de lo que se pensaba, es decir, que podría tener un urbanismo y un sistema de aprovechamiento de los recursos mucho más complejos. La investigación estima que unas 10.000 personas habitaron esa ciudad maya descubierta recientemente. Y bueno, y con este hallazgo prehispánico en la selva de Petén, en Guatemala, ponemos punto y final a esta edición de Noticias Centroamérica. Nos vemos en una próxima edición.